sabía que había dejado el micrófono abierto. Hola, Paula, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estamos? No han empezado la reunión. Buenas. José, qué rico verte y verte. Hola. Pero, Paula, pues, Paula, ¿eso qué es ese hombre que tenés atrás? Muchas flores. Un fondo decorativo para darle luz a la vida, alegría a la existencia. Qué bien. Esto es América, hermano, José, para que se dé cuenta, viejo, cómo es la cosa de aquí. Ay, Chicos, amigo. llegué tarde porque en el otro link no había nadie, entonces supuse que se había cancelado o algo ¿Sí similar. viste? Sí vio José que sí había un link diferente. Yo Niña, pensé, yo será que por eso les mandé al WhatsApp la presentación, para que no tuvieran que ir por muchas partes, sino que llegaran ahí. yo dije, no, yo estaba en el otro hace rato y yo dije, pero ¿qué pasó acá? ¿O este lo creé yo? Listo, entonces venga, para que vamos empezando, que nos coge la noche. Lo primero es agradecerles a quién más llegó. Juan David llegó otra vez, Juan David. Juan, listo. Ahí ya estás por el... Sí, voy a salirme del celular para estar por... Entonces, venga, esperemos a este amigo a ver para que ingrese nuevamente. Adrián, ¿cómo estaban las papayas? Por allá a 4.000. José, sí, ¿quiere papaya? José Luis Aparicio, ¿quiere papaya? Ay, sí. Yo sí quiero No, papaya, yo no, sí. yo me fui a hacer algo y yo no sabía que había dejado el micrófono abierto. Y yo, bueno, pero no habían empezado la reunión. Eso es muy... José, ¿cuánto vale una papaya en tu ciudad? Ay, no lo sé, no tengo ni idea, pero es carita, ¿eh? Es carita. Es un Debe ser producto de lujo. 2 euros, ¿ok? No, valdrá más, valdrá 4 euros tal vez. 4 euros. Tal vez Oiga, sí. papaya de 20.000 pesos, pues, tremendo. Ay, qué rico. Qué rica. Con 20.000 pesos le vaciamos el carro a ese señor que pasó ahorita, Adri. Me están haciendo bullying ya, José. ¿Para dónde se fue Juan? Juan entró y salió. No sé dónde está. Seguro tiene dificultades de conectividad. No, y Adriana también se fue. Y Adriana también Me nos marchó. abandonó. Wow. ¿Será que Mejor no dicho, le gustó el chiste de la papaya? de la papaya. Adiós. Esperemos a ver. ¿Le Esperemos. diste a grabar? ¿Le diste a grabar, José? Sí, estamos grabando ya. Ah, ok. José, colócate un fondo pues así bien especial hoy también. El ¿A cuál José esqueleto. le ¿Tú no estás tienes al diciendo? esqueleto por ahí? ¿Sí sabes de dónde? José, ¿que estás desde dónde? Que ¿Yo? si sabes de dónde se colocan los fondos. Ah, sí, sí, pero no, ahora mismo no sé dónde es. Tendré que explorar por aquí. Seguramente haya Bueno, por ya aquí sabes que es algún... aquí, son Sí, bobaditas sí, que nos sí. ofrecen aquí al lado de presentar ahora. Hay unas opciones y ya tú eliges cuál quieres. Ay, vale, pues lo voy a explorar, a ver si puedo para esta ocasión, si no la siguiente. Pero es que nunca lo he hecho eso, la verdad. Nunca me Sí, lo he para colocado. mí me lo explicó un estudiante y dije, bueno, lo voy a dejar así por un tiempo. Eso es maravilloso. ¿Y ese fondo que te has puesto es de aquí? ¿Es de estos? Míralo. Sí, eso lo ofrece Ah, yo Google. pensé que tenías un bonito tapiz detrás. Ojalá, no, nada. A Ay, es que fondo era maravilloso. Es que es en el mismo maravilloso. muro blanco. Lo que Sí, pasa es que, yo tal ¿sabes, vez me sabes por llamaba qué la no lo atención. utilizo, Paula? Porque en la cuenta normal que tengo de Google esto no aparece, sino que están las cuentas corporativas. Ah, ya te entiendo. Entonces, Yo, en la otra cuenta no está el grabar, en la otra cuenta no está el fondo, en fin. Espérate, yo llamo a Juan y le pregunto qué le pasó, que parece que está como enredado. No sé. Pues, ¿y dónde está esto de poner el fondo que no lo encuentro? Cambiar bajas el diseño. mouse hasta abajo y al lado hay una presentar ahora y al lado derecho hay tres punticos. Sí, le doy a esos 3 En punticos. esos tres punticos hay una opción que se llama cambiar fondo. Cambiar diseño, pone aquí. Bueno, esa es una. Después sigue plantilla y después cambiar fondo. Ah, ok, voy a ver, a ver. Cambiar diseño, pantalla completa, activar subtítulos. No, No pues te no, sale esa oferta. no me sale esta opción. Es lo que Cambiar dice diseño, sí, cambiar tiene diseño que... creo que se refiere a cambiar cómo están las personas ubicadas en la pantalla. Estamos muy creativos. Madre mía. Pues no lo tengo yo.
Bueno. Configuración, pizarra. Estamos con Juancho. Ahí entró ya Juan. ¿Qué Juan, te ¿me ocurrió, Juancho? ¿Me José oyen? se fue a comprar las papayas y ya volvió. Bueno, ya cambiamos de bullying, pues. ¿Sí? Hagámonos pasito. Bueno, amigos, entonces, primero que todo, darles las gracias pues, por atender a la convocatoria. Hoy estábamos en la agenda otras dos personas adicionales que son William Moreno y Sandra Pulido, correcto. Sandra creo que presentó algunos problemas y William también tenía otra cosa, las dos, pero yo que William se nos une en 10 minuticos que termina algo que tenía las dos también. Agradecerles entonces por haber aceptado la invitación. Digamos lo que este grupo de discusión pues surgió a raíz de una inquietud que teníamos José Luis Aparicio y yo cuando estábamos en algunos momentos de ocio, que son pocos en estos días, pero dijimos, hombre, a raíz de la participación de estos investigadores jóvenes o noveles, como los estamos llamando para el caso, quisiéramos saber estos amigos cómo aprende un investigador novel y digámoslo, hacer acopio de todo lo que vivimos en el proyecto de competencias, donde contamos con muchísimas personas, digámoslo, con ese perfil. Hicimos un grupo de discusión previo a este que estamos con ustedes, lo hicimos hace más o menos unos 20 días, un mes, donde estuvo Paola, Estefanía, Juan David, Juan Echavarría y Edwin Guerrero, que fueron las personas que nos acompañaron en el proyecto de competencias y a ellos les hicimos pues una serie de inquietudes y de cuestionamientos y de conversación también para mirar cómo aprenden ellos, cómo aprendieron ellos en ese proyecto, cómo aprendieron ellos en su proceso formativo. Y queríamos entonces darle como una segunda profundidad al tema con ustedes, que los hemos llamado los investigadores senior, investigadores con experiencia, investigadores que ya han caminado pues por este mundo de la investigación, para, digámoslo, contrastar como algunas respuestas de ellos, para profundizar en otras donde, digámoslo, la respuesta fue un tanto débil, si se puede llamar así, y para profundizar en otros temas. Entonces, no sé, José, te doy la palabra si de pronto hay otro elemento adicional que consideres antes de lanzar como la primera inquietud, el primer motivo de conversación. Sí, bueno, yo diría que reiterar un poco lo que tú has dicho, ¿no? Un poco nos motivaba, el motor de todo esto es un poco la inquietud que teníamos mi colega y yo, José Roberto y yo, pues de saber un poco, prestando todos estos medios que estamos prestando a través de proyectos, grupos de investigación, semilleros, las propias instituciones para las que trabajamos, universidades, en el caso facultades o institutos, ¿no? También saber si todo eso que se está movilizando, de alguna forma o de qué manera les estaba ayudando a los investigadores noveles precisamente a eso, a incorporarse al mundo de la investigación o a picar este mundo de la investigación, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos, como bien ha dicho José Roberto, era pues un poco indagar un poco en el fenómeno, pero a partir de sus voces, ¿no? Y ellos nos han dado ya unas claves que hemos estado registrando y hemos estado analizando y hemos estado discutiendo, y nos surgía también la inquietud, como él bien decía, de intentar completar información en aquellos aspectos en donde quizá esa información, tal vez porque era ciertamente débil, o tal vez porque quizá esa información no era demasiado profunda, o tal vez también porque los propios entrevistados pues no daban más información, daban una información parcial. Queríamos saber, por boca de ustedes, que son ya académicos experimentados, podríamos decir, nosotros les hemos denominado investigadores senior, ¿no? Investigadores experimentados, queríamos saber cuál es su perspectiva con respecto a estas mismas preguntas que les hemos hecho a ellos, de tal forma que a nosotros nos permitiera contrastar la información, completar la información y de alguna forma conocer desde dos perspectivas distintas que trabajan en pro de lo mismo, en cómo está este fenómeno que les decía él y le reitero yo, pues qué es esto de cómo aprenden los investigadores jóvenes o noveles a investigar, ¿no? ¿Cómo se aprende ese hecho, ¿no? Quizá no sé si te parece que empiece con la primera pregunta. Sí, antes, Pero antes, venga, dígame. antes, Juan, dame un instante.
suplicarles a todos tres que sus respuestas sean un poquito concretas. O sea, la vez pasada con los Nobeles se nos explayaron demasiado pues en el tema, entonces al final, como esto es un trabajo que hacemos entre José Luis y yo, nos tocan horas y horas de transcripción, entonces pedirles un poquito como de ser muy puntuales como en las respuestas y nos ayudarían mucho posteriormente como en el trabajo de análisis. Juan, dale. Dos cositas. ¿Por qué esas consideraciones de débiles en las percepciones de los investigadores nobles? Y un poco de eso, en son de charla ya, José Roberto, con esa última inquietud que planteas, preguntas cerradas. Recibo tu charla, no me río, pero recibo tu charla, amigo. De pronto el adjetivo no es débil, es Juan, sino que es más lo que dijo José, Sí. no profundizaron más en la respuesta, entonces lo que queremos es buscar un poquito más de profundidad. Sí, tal vez un poco, Ok. es verdad que el término débil igual es un poco contradictorio, pero tal vez nos referimos más a cómo algunas de las preguntas que les vamos a hacer ahora pues fueron resueltas, como decía él antes, de forma explayada, pero en ocasiones de forma superficial. Tal vez por el propio desconocimiento de los participantes, tal vez por la poca experiencia, o tal vez por, bueno, pues porque ellos en ese momento encontraron en esas respuestas una forma relativamente fácil de sacar la pregunta adelante. Quizá nosotros lo que queríamos era, como os decía, completar, complementar la información o atrevernos a profundizar un poco más y poder de alguna forma contrastar. Ese es un poco el espíritu de lo que nosotros buscábamos. Y dado que todos estamos metidos en proyectos similares, o dado que todos formamos parte de proyectos conjuntos, de proyectos paralelos, pues tal vez la voz de los estudiantes quedaría mucho más completa que con aquellas voces de aquellos investigadores más experimentados que les orientan, que les guían o que les permiten participar en aquellos proyectos en los que están inmersos, ¿no? Esa sería un poco el porqué de intentar contar con vosotros y completar la información. No sé si ya te aclaramos un poco este punto de partida. Vale, vale. Bien, listo. Dale, José. Empiezo con la primera pregunta. Vale, la primera pregunta que nos hacíamos al hilo de esta pequeña explicación era, a sabiendas de que los investigadores noveles que forman parte de grupos de investigación, en este caso del PES, ¿no? También de otros grupos de investigación, pero concretando en el grupo PES, y donde se les ha brindado la oportunidad de formar parte de proyectos, ¿no? La pregunta sería, ustedes que les han acompañado, que les han estado aconsejando, orientando, que les han formado, en esa participación en estos proyectos de investigación, ¿en cuáles de los momentos, las fases, las acciones o las tareas de ese proceso de investigación que han comenzado ellos y que ustedes les están acompañando, Hola. en cuáles de esas fases, momentos, acciones, tareas del proceso de investigación se ha favorecido la participación de estos investigadores noveles? Esa sería un poco la primera inquietud que nosotros teníamos. No sé si la pregunta está suficientemente clara o... Y digámoslo, hablando del proceso de investigación, desde ese génesis, desde donde sale, inclusive mucho antes de la pregunta de Por investigación. favor, yo tuve un corte en la mitad de la pregunta. ¿Me puedes repetir? Dale, José. Sí, Juan, la inquietud que estamos formulando es en cuáles momentos, en cuáles fases o acciones o tareas del proceso de investigación se ha favorecido la participación de esos investigadores noveles. Digámoslo que viendo el proceso de investigación como una cadena que, digámoslo, inicia no solamente en la pregunta de investigación, sino inclusive mucho antes cuando se buscan esas opciones, por ejemplo, de convocatorias, a presentar los proyectos, en fin, hay unos puntos iniciales, se recorre todo ese proceso de investigación y al final se llega a una publicación o inclusive a divulgaciones de ese proyecto. En todo ese proceso contás con los investigadores nobles. Hay algunas fases, algunas tareas, algunos puntos específicos donde ese investigador Nobel tiene o se favorece su participación. Entonces, no sé, damos la palabra, alguien levanta la mano.
Le doy la Pues voz yo- a las damas. Gracias. Yo puntualmente también llegué un poco tarde en la gestión de este proyecto. Yo no estuve en el momento en que se concibió, en que arrancó el proyecto, pero en lo que alcancé a percibir, vi una participación muy activa de los estudiantes y de los compañeros en todos los ámbitos. Diría yo que aún fueron más protagonistas en la parte de la experiencia de campo. Ahí los vería como muy activos en este momento. Siento que el proyecto igual es diferente a lo que uno escucha normalmente, la participación de los estudiantes en investigación formativa, porque normalmente no alcanzan ellos a ser como tan activos en la construcción de los artículos de investigación. Nos dimos cuenta, ya esta semana se publica uno en donde las chicas jóvenes, digamos, alcanzaron a tener su lugar bien importante y eso, digamos, habla muy bien de nuestro proyecto de investigación. Pues yo concluiría diciendo que en este proyecto en especial se tuvieron una participación activa en todos los momentos y eso no es común, no es común cuando hablamos de docentes y estudiantes en formación. En mi campo, por ejemplo, lo que yo más observo es que se busca al estudiante porque es un requisito en la convocatoria. Es casi que vos creas la convocatoria y para cumplir el requisito llamas al estudiante y ya el estudiante viene y se vincule dependiendo su capacidad de habilidad para vincularse al proyecto, pues tendrá una participación activa o menos activa. Te entiendo, Adri, que es una participación, es un requerimiento sine qua non para presentar el proyecto. O sea, En algunas convocatorias es así. De hecho, he participado en varias en donde los docentes la creamos y por último por allá dice es necesario vincular a un estudiante o de pregrado, de maestría, entonces ya luego de crear el proyecto uno busca al estudiante para que venga y se vincule. Pauli, eso hace parte de de los requerimientos institucionales del POLI, por ejemplo. O sea, cualquier proyecto de investigación. En este momento te estoy hablando del proyecto de Conciencias, el último que acabo de pasar, que de hecho esta semana están presentando producto. El proyecto de Conciencia solicita por cada facultad un estudiante de maestría. Entonces, te cuento porque fue una dificultad para la presentación del proyecto. No encontramos un estudiante activo que tuviera un promedio de mayor de 3,8 para ser parte de la investigación. Después de que toda la investigación estaba montada, faltaba ese detalle. Perfecto. Juan. Hola. O Ale. Sí, dale. Hola, hola. Sí. José. Te escuchamos, amigo, dale. ¿Aló? O yo, Hola, ¿me escuchas? mientras Juan se organiza, ok. Juan, ¿me estás escuchando? Bueno, hay una inquietud que se ha manejado, una inquietud que se ha manejado desde, sí, Juan, te estamos escuchando, dale. José Roberto, hay una inquietud en torno a la pregunta que hacen. Yo creo que hay un proceso de parte nuestra de motivar a los estudiantes a que se hagan preguntas desde el aula de clase, en los diferentes ejes, en los diferentes cursos que tenemos, les vamos provocando nuevamente la pregunta. Preguntémonos por qué estamos en la universidad, por qué queremos ser profesionales, y ese tipo de preguntas a algunos estudiantes les ha provocado, pero no solo la pregunta, les ha provocado incursionar en los semilleros de investigación. Yo creo que la experiencia que tuvimos con los investigadores de este proyecto, con los investigadores noveles de este proyecto, se generó más desde dos frentes. Uno, estudiantes que ya que habían pasado, estaban terminando el seminario de énfasis, la práctica de énfasis, y estudiantes
que habían participado o que vienen participando en el semillero de investigación. Entonces ya eso es una ganancia, ya eso es un valor agregado que traen los estudiantes. Y verlos actuar en el proyecto de investigación como con un compromiso, con unas responsabilidades de asumir unas tareas, venía para mí, para mi percepción desde esas dos cosas fuertes, por lo menos los estudiantes de la de Antioquia. A los tres estudiantes de Amigo, muy provocados por el curso de primer semestre sobre seminario de investigación o sobre perspectivas de la vida profesional. Entonces también estaban provocados por algún docente que les insinuó, que les planteó una vía posible, el camino de la investigación. Juan, interrumpo ahí un momentico. ¿Eso lo ves institucionalizado o lo ves más en cara o en cabeza del docente que le tocó? Si le tocó un docente que no quiere promover eso, eso no sucede. ¿Se copió bien? Sí, Juan, te preguntaba si esa fuerza que se le hace a la pregunta del estudiante. Sí, yo creo que es más una idea, una percepción del estudiante. Es más una percepción y una decisión del estudiante. Entendido, listo. Una percepción del estudiante. Es más una percepción y una decisión del estudiante. Una percepción y una decisión. El otro micrófono, porfa, Juan. Yo veo que ese amigo tiene problemas con su red. Yo tengo problemas con el internet, está débil. Pero ahí te va mejor, en ese que tenés ahora. Correcto, sí, conecté nuevamente desde el celular y apagué el sonido del PC. Sí, amigo, ahí se escucha mejor. Entonces nos estabas diciendo que consideras que ese tema no es institucionalizado, sino que viene más desde el estudiante como tal, de lo que él tiene. Bueno, yo considero que, y parto también de lo que plantea Juan, y es que esa reflexión que se hace en el aula de clase parte también de mi práctica profesional en ese rol maestro, donde yo estoy sensibilizando a esos chicos que para cualificar su proceso deben de estar en ese caminar, de esa reflexión permanente, esa búsqueda. Y entonces en ese ejercicio uno los va como vinculando o los va sumergiendo en ese mundo mágico de lo que es utilizar algunas herramientas de investigación, plantearse en una pregunta y hacer esos rastreos, a ver, y miremos qué pasa, ¿cierto? Y ahorita lo planteaba Paula, a veces nosotros somos los que por iniciativa nuestra, los profesionales, los profesores, son los que llevan, le dan como ese camino a los chicos, porque todavía falta que los chicos hagan comprensiones de la importancia de estar construyendo ese conocimiento. Hay algo, José, también a la pregunta que planteas, si es un asunto institucional. Considero que pues las dinámicas de las instituciones educativas y más y mi educación superior, pues siempre estamos pensando en esos asuntos misionales, ¿cierto? La docencia, la extensión y la investigación, y en esa mirada pues queremos generar esas propuestas y parten es de nuestra práctica profesional. Digamos que hay estudiantes que son muy interesantes y que se preocupan por cualificarse y por meterse, pero todavía falta, pienso que falta, hablo por los chicos nuestros, por los estudiantes de la institución, pienso que aún falta sensibilizarlos más y también en una postura crítica y reflexiva del maestro que está ahí,
está direccionando, porque uno a veces encuentra compañeros, por lo menos yo en práctica profesional, encuentro profesionales, asesores de práctica pedagógica que dicen, a mí no me interesa hacer investigación. Entonces uno dice, hombre, si no se consigue un maestro que sea investigador de aula de clase y tener un laboratorio en el aula de clase. Yo quiero aportar algo ahí que hacía relación con mi respuesta anterior y fortalecerla en la percepción que tengo. A la par que estaba en el proceso de investigación, con 5 estudiantes que estaban en la etapa de énfasis, estaban con 2 de ellos haciendo un proyecto de investigación en el INEM similar a la temática que teníamos, o con 2 no, con 3, similar a la temática de capacidades docentes. Uno de los estudiantes estaba pensando qué planean y por qué planean los profesores de educación física del INEM. Había otro que estaba preocupado cómo evalúan los profesores del INEM la clase de educación física. Y había otro que estaba pensando en cómo ven los estudiantes al profesor Nobel en su proceso de la práctica. Yo los invité, les conté del proyecto de capacidades docentes que estábamos desarrollando y los invité a que participaran. Al inicio de ese curso, los 5 estudiantes, ninguno de los 5 estudiantes, de los 5 estudiantes, uno estaba enterado de los semilleros de investigación, porque él participaba de un semillero de investigación. Los otros 4 compañeros no sabían, a pesar de que ya estaban en el 9º semestre, como en la licenciatura, no sabían de la existencia de los semilleros. O sea, a ellos no les preocupó, no escucharon, se hicieron los de las orejas mochas, los de los oídos sordos, cuando los profesores les contaron que existían semilleros de investigación en el instituto. ¿O será que cuando les contaron no les llamó la atención, lo dejaron pasar y solo ahí, cuando estaban enfrentados en la etapa de énfasis a eso de la investigación, se estaban preguntando cosas? Pero el interés del Nobel investigador, si bien algún profesor lo puede provocar, algún adulto lo puede provocar, es un interés muy, muy, muy desde lo personal, para mi gusto. Una réplica para Adriana y Juan. Paula ya nos dio como luz en su respuesta, pero para Juan y Adri, partiendo de que tenés ya ese investigador Nobel en el proceso, o que lo has reclutado, entre comillas, para que estuviera participando en el proyecto, ¿en qué fases de ese proyecto participa ese Nobel? ¿Ustedes los ven también participando en toda la cadena? ¿Los ven en algunos puntos específicos? ¿Cómo ha sido eso? Sí, cuando nosotros provocamos a esos estudiantes y ellos aceptan esa invitación, pues permanentemente están en esa construcción con nosotros de hacer esas búsquedas, de indagar y siempre quieren más. De hecho, podría decir que esos estudiantes que hacen algún tipo de investigación con nosotros se siguen vinculando a otros procesos y son prácticamente los mismos quienes están haciendo siempre algunos asuntos investigativos con nosotros. Ok, Juan. Ellos participan de acuerdo a su decisión, y lo planteo de la siguiente forma. Estoy recordando a los estudiantes que participaron. Estoy recordando de los 3 estudiantes que llegaron de Amigó, a él y a una de ellas, muy dinámicos y querían hacer de todo. Yo me quedé sorprendido con esos chicos. ¿Qué es lo que los motivaba a ellos querer hacer de todo? Y la que continúa, que es esta chica, se me escapó el nombre en el instante. Estefanía, ella la hemos visto que quiere hacer de todo y quiere meterse, o sea, quiere meter la mano en muchas cosas, en lo que la inviten, acepta,
levanta la mano, dice yo quiero, yo veo, yo vengo. Y comparando eso, bueno, por desfortuna no tuvimos compañeros del Politécnico, por eso que Paula narraba al principio, en el proceso de inicial que estuvo Celso William, no tuvimos la ocasión la posibilidad de tener estudiantes del Poli por esas dificultades administrativas que en un principio se dieron. Pero comparando con Juan Carlos Echavarría, yo vi a Juan Carlos menos dinámico que estos otros chicos, que los dos chicos del semillero PES como estudiante, porque ya Juan Carlos estaba como egresado, pero igual recién había pasado por el énfasis. Entonces, es la decisión que marque cada uno de ellos lo que van pidiendo. Y si nosotros como investigadores les asignamos tareas en cualquiera de los procesos, en cualquiera de las etapas de los niveles del proyecto de investigación, ellos se asumen y se asumen con ganas, se asumen como aprendices con los brazos abiertos, con las ventanas abiertas. Yo en este proyecto los vi mucho más dinámicos, más aprensibles, más dispuestos a cualquier propuesta de encargarles cualquier nivel. Están, pues no digamos que están en las capacidades pero están a la disposición de asumirse en las tareas y ya el proyecto determinará cómo la enfrentan. Le damos la bienvenida a William Moreno, hombre, William Moreno, bienvenido a esta charla. Gracias, disculpen la demora, pero esta virtualidad exige también ubicuidad. Y desmemoria. Amigo, en memoria, Juan. Adriana, Paula, Juan David, el amigo José Luis Aparicio. Esta es una conversación transnacional, definitivamente. Bien, un saludo especial. Hola. ¿Cómo Willy, un están? abrazo. Hola, un abrazo grande. Qué rico escucharte. Qué bien, qué bien. Bueno, William, llegaste entonces para darte la palabra. Entonces, lo que estábamos hablando, que solamente habíamos abordado la primera pregunta, nuestro grupo de discusión tiene un objetivo que lo habíamos definido pues con José Luis, y es que queremos saber cómo aprenden los investigadores nobles, los investigadores que apenas están arrancando como en el proceso de investigación. Nosotros, como te habíamos comentado anteriormente, habíamos hecho ya una discusión con los investigadores jóvenes que participaron en el proyecto de competencias. Estuvimos conversando hace un mes más o menos con Paola, con Estefanía, con Juan Echavarría, con Edwin, sobre unas inquietudes que teníamos específicamente sobre su proceso de formación como investigadores y específicamente en el proyecto de competencias. Entonces, una vez terminamos con ellos, quisimos abordar a los investigadores con más experiencia como ustedes para mirar otras facetas, para profundizar en otros puntos donde ellos nos habían entregado sus percepciones, y eso es lo que queremos hoy pues con ustedes, investigadores senior. Entonces, la primera apertura de conversación era esta pregunta: ¿cuáles son en cuáles fases o en cuáles acciones o en cuáles tareas de todo ese proceso de investigación se ha favorecido la participación de los investigadores nobles? Entendiendo esas fases del proceso de investigación, como inclusive desde mucho antes de la pregunta, cuando se está estructurando el proyecto o se va a presentar una convocatoria o situaciones por el estilo, hasta las fases finales de escritura y difusión de artículos o presentación de ponencias, etc. Entonces, ¿en cuáles fases, en cuáles momentos o en cuál punto específico se favorece esa participación del investigador noble? Bien. No, esta es una percepción, pues, un poco es personal. Me imagino que los colegas tienen su propia lectura. En algunas cosas podemos coincidir, en otras tener lectura distinta. Yo creo que en todas las fases, creo que entendiendo como un poco este aprendizaje
a ser investigador e investigadora, como un asunto artesanal, de artesanado, de artesanos. Creo que el aprendizaje a investigar en grupo y en proyecto, en acción y en realidad, y no en ficción, como en el aula, en la clase, en el manual de investigación, en la enciclopedia, es mucho más efectivo. La acción en la investigación es el mejor lugar para aprender a investigar. Entonces, los investigadores noveles, los investigadores en formación, los semillaristas, hacen bien, también los grupos, los investigadores con más experiencia, en abrir de entrada todas las puertas del proceso investigativo al joven como al veterano investigador. Debe estar en todo y haciendo todo. Haciendo en el momento en que él mismo se decida, ¿no? Como en el proceso artesanal. El artesano no explica, el artesano no explica al aprendiz de artesano cómo se hace, cómo se desarma. Alguien decía por ahí que es una cosa más deíctica, decía Barthes, es deíctica, o sea, el artesano mayor, el veterano, hace y hace ante el otro. Nunca explica, esto se hace así, aquí destornillo, aquí hago la pregunta, aquí me problematizo. No, no. Es más deíctico. O sea, el aprendiz ve, mira, descubre por su propia observación. Y un día cualquiera decide meter la mano, abrir la boca, tomar la palabra, tomar la voz, decir, 20 minutos, decir, tomar una decisión, elegir una ruta. Y el veterano lo que hace es animar, acompañar. De pronto se va dando ahí un proceso. Entonces, decir en qué fase entra. Yo digo que entra como entra el aprendiz de artesano al taller. Entra desde el momento en que alguien lo acompaña y lo presenta con el maestro. Y en ese momento inicia un proceso de aprendizaje y se inmiscuye en todo el proceso. Mete la mano, mete el cerebro, mete el cuerpo en todo el proceso. Muy bien, gracias, Willy. José, no sé si tenés una otra inquietud de lo que hemos recogido o vamos ya para el segundo punto. Sí, vamos a la segunda, si os parece. Y siguiendo además, a propósito con lo que acaba de proponer William Moreno, la segunda pregunta sería... Para decir. Perdón. Yo tengo algo para decir. Listo. Adelante. Hay un elemento de ese proceso de aprendizaje y es que esos nobles investigadores, por lo menos en este proyecto, se reafirman como buenos observadores y buenos preguntadores. Yo lo recuerdo en el Salón de Agrarias preguntando, escuchando, primero escuchando, observando y preguntaban. Y esas preguntas que ellos nos realizaron o realizaban para todo el colectivo fueron significativas para ir cualificando el proceso de investigación. Creo que esas dos cosas son bien significativas en el proceso de aprendizaje de los noveles, que han sido provocados para que observen y pregunten. Listo, amigo. Vale, a este nivel, en este mismo contexto en el que nos estamos manejando, ahora mismo ya estamos definiendo que sí es cierto que estamos acompañando a investigadores que se forman y que por primera vez entran en contacto con el mundo de la investigación y tal y como ibais señalando vosotros, la pregunta que a nosotros nos surgía es, efectivamente, esto ocurre, ok, vale, participan de la forma que ustedes están diciendo, pero ¿cuáles son los obstáculos, a su juicio, más significativos a los que se enfrenta o con los que quizá tal vez le cueste ese investigador Nobel participar en ese proceso de investigación? O de otra manera, ¿cuáles son las barreras que ese proceso de investigación en el que ustedes les abren todas las puertas, como decían ahora, ellos se van encontrando y les van manifestando a ustedes y de alguna forma eso se les hace cuesta arriba en ese proceso de investigación?
no sé, yo pienso que una barrera importante es el mismo investigador veterano. Somos nosotros mismos. Yo creo que es la primera barrera. Porque cuando nosotros asumimos un rol de suficiencia, de conocimientos fijos, de dogmas, entonces yo soy el que hablo, yo soy el que sé, yo soy el que digo, yo soy el que ordeno, y uno empieza, yo soy el que tengo las iniciativas, lo que ellos dicen no cuenta, no vale. Yo creo que el primer obstáculo para un investigador Nobel es el investigador veterano, porque normalmente nosotros estamos anclados a modelos, a paradigmas, a creencias, a opiniones, a teorías. Entonces no damos lugar, ellos no pueden, porque no creemos. Entonces es un poco como de pega el asunto. En la medida en que nosotros empezamos a abrir un poco, a creer, a escuchar, ese obstáculo se va, digamos, atomizando. Pero un primer obstáculo, yo creo que somos nosotros. No tener la paciencia para ir con ellos, seguramente de alguna manera de la mano, inicialmente, ¿no? De alguna manera de la mano, pero a medida que va avanzando el proceso, soltando, soltando, sabiendo escuchar, sabiendo escucharles, sabiendo transmitir confianza y tratando de no imponernos, que es lo más difícil, porque ese magíster o esa maestría nos va dando es como una incapacidad para valorar, escuchar, reconocer los procesos que van viviendo los investigadores que se inician. Bueno, yo en relación a lo que plantea William también, y por experiencia, lo voy a decir, a veces esos profesionales que tienen un palmarés, un bagaje, entonces los chicos sienten temor cuando un profesional se para en su cúspide y así como lo plantea William, pues el hecho de que él es el que tiene la única palabra y que no deja, que no escucha al otro, entonces pienso que desde ahí hay una barrera muy importante y lo hemos vivido y nos lo voy a decir así abiertamente, es que uno encuentra esos doctores que están encerrados allí en su oficina, pero no están al servicio de los estudiantes, entonces se encierran y tienen un montón de títulos y un montón de artículos y un montón de libros, pero no están al servicio y no están construyendo con esos chicos que tanto pues están ávidos de ese conocimiento, ¿cierto? Y entonces como es el doctor y es el que está allí la cúspide, como lo estoy planteando, pues no se puede tocar. Entonces, lo estoy diciendo es precisamente por experiencia de que algunos estudiantes me han manifestado, son temores a ellos narrar y hacer esas reflexiones frente a lo que piensan y lo que cuestionan. Entonces ellos plantean esto. Bueno, yo escucho hablar ese mago allá y a mí me da pena decir algo, porque aún estoy haciendo ese camino, estoy recurriendo y trasegando por la academia, entonces yo siento mucho miedo cuando esa persona me está hablando y que no le permite expresarse y no le da confianza. Esa es una barrera. Y lo otro también plantearía que una barrera es lo institucional, ¿cierto? Yo me tengo que ceñir ahorita lo planteaba, yo me tengo que ceñir a los tiempos y a lo que plantea la universidad y como lo dice la universidad. Y hay una cosa bien importante y es lo económico, lo financiero, porque también está meditado ese asunto a si me dan el recurso. Entonces, muchas veces nosotros nos cerramos y no planteamos cosas que tenemos interesantes, es que no hay recurso, ni siquiera nos dan el recurso para ir a hacer allí enseguida, lo digo es aquí a 4 horas que me den el recurso para ir a hacer una socialización de una experiencia de práctica profesional. Entonces, desde ahí también hay una barrera. Yo quiero
quería sumarle a lo que nos dice Adri, está la tramitología institucional. Si vamos a hablar de la investigación formativa, en el caso del poli, el chico tendría que generar su investigación, tener el apoyo de un docente, pasar por consejo académico, pasar por comité de ética, y me queda faltando otra instancia. Son 3 instancias por las que él tiene que pasar para que su proyecto sea validado y por fin ser aceptado en el ítem de investigación. No es fácil. Y fuera de eso, el docente que lo acompañe, digamos que su reconocimiento en horas suele ser más bien poco. Entonces, muy pocos docentes se suman a la tarea de acompañar al estudiante en todo ese recorrido, de ahí que muy pocos estudiantes tengan como toda la energía para hacer el proceso completo. Yo tengo una percepción en torno a esa barrera más por el lado del ser del investigador Nobel. En ese ser del investigador Nobel, el miedo a sentirse reconocido, a sentirse escuchado, el miedo a que si digo se burlan de mí, a que si digo eso no es lo que se sabe, y entonces podría ser un poco en relación a eso a esa barrera que plantea William de que el profesor o los profesores que estamos en los proyectos de investigación somos una barrera, pero la barrera está en la cabeza del ser investigador Nobel, que pueda tener esos temores al enfrentarse ahí. Veo también una barrera del investigador Nobel en torno al miedo al tiempo, el miedo a los tiempos de poder participar, al miedo de asumirse en los compromisos de lectura para aportar en el proceso que le corresponda. Entendido. Muchas gracias, amigos. Vamos entonces para otro punto también que lo veíamos ligado como a ese que estamos discutiendo, y era dentro de ese proceso de formación del investigador Nobel, ¿cuál considera usted que es el elemento más importante o imprescindible, si uno lo quisiera ver así, en esa formación de ese investigador que se está iniciando? O sea, ¿cuál sería como el punto más importante al cual tendría uno que exponer ese investigador Nobel para garantizar una formación adecuada en el proceso investigativo? Bueno, yo quisiera arriesgarme a decir que es la motivación a explorar el terreno del campo en el que él vive o en el que él está ejecutando sus acciones. En la medida en que la pregunta y la motivación que el docente genere lo lleve a creer y a reconocer que explorar su propio terreno de campo, sus propias acciones, va a mejorar su comprensión, su relación con el entorno y sus posibilidades laborales y académicas, eso hace entonces que el estudiante se vincule más con la investigación. Gracias, Adri. Paula. Oh, Paula, qué pena. José, di otras cositas en torno a esa inquietud, para captar como otra idea de la preocupación. Bueno, no sé si puedo ahondar yo mucho más de lo que ha dicho mi colega. La idea es un poco, si ustedes están acompañando a los investigadores noveles y ustedes son investigadores seniors y ya tienen experiencias habiendo participado en proyectos de investigación, como decía José Roberto, habiendo pasado por toda una cadena de acciones o toda una cadena de experiencias, ¿no?, que conllevan al desarrollo de ese proceso investigador, ahora ustedes con su experiencia, si ustedes tienen que formar a un investigador novel, ¿qué creen que ustedes tienen que enseñarles sí o sí? Ustedes con lo mínimo, con lo que se conforman o con lo esencial que a ustedes les parece que tiene que ser un aspecto sí o sí, que tiene que estar presente en su formación, ¿cuál es esa actividad? ¿Cuál es esa acción que ustedes consideran que tiene que adquirir?
yo insistiría en eso que planteé ahora, en ese elemento de la capacidad, del desarrollo de la habilidad de la escucha. Y a partir de ese desarrollo de la habilidad de la escucha, la habilidad de la búsqueda. Ese elemento que tanto nos costó a nosotros años atrás aprender a buscar lo importante, lo necesario y lo urgente para la investigación. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Entonces, esas búsquedas que hacemos en la biblioteca, esas búsquedas que hacemos en Internet, esas búsquedas que se necesita para el proyecto de investigación, precisarlo. Esas precisiones no esas búsquedas inmensas que en un momento determinado hicimos, yo creo que es un elemento, es una acción bien significativa para estos noveles. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Yo creo que hay una cosa que un profesor, una profesora, que un investigador siempre estará buscando, que los profesores siempre estaremos buscando. Hay unos que lo encuentran, otros nos la pasamos toda la vida buscándolo. Hay un encuentro, yo lo llamo un encuentro especial de cuarta dimensión, que es un swing especial en el encuentro. Eso tiene que ver con empatía, tiene que ver con energía, tiene que ver con relación, con amistad, con respeto, con reconocimiento, digo, en las dos direcciones. Es un swing que uno lo capta de pronto cuando está trabajando con ellos. Esto es una reunión de pega formal por una nota, por hacerme investigador o, o cuando se entra en ese swing, en ese tiempo de encuentro especial que no todos tenemos yo creo que no todos tenemos, podemos decir que lo hemos encontrado, por eso digo, lo estamos buscando. Y cuando eso se encuentra, el aprendizaje, la enseñanza, la inquietud, la pregunta, fluye. Pero mientras eso no aparezca en esa relación, es una relación formal, mecánica, enciclopédica, escolar, pero no educativa. Cuando aparece ese tiempo de la relación, eso que llamo de cuarta dimensión que reclama la investigación, fluye la pregunta, la inquietud, el apoyo, la colaboración, y ahí desaparece toda jerarquía, desaparece la verticalidad, desaparece la autoridad del saber y se convierte en una autoridad de otro orden. En esa cuarta dimensión, la autoridad es otra cosa. Se reconocen las autoridades, pero las autoridades están mucho más allá de las jerarquías tradicionales. Entonces aparecen otros valores, ¿no es cierto? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué ves? ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Por qué estás cuestionando eso? Pero aparecen otras formas de intercambio que yo creo que desafortunadamente no aparecen en los manuales de cómo ser maestro de investigación, cómo ser profesor de metodología de investigación, cómo ser director de un semillero o directora. Esos manuales no están. Creo que hay un asunto mágico en esa interacción, en ese escenario que no pertenece a este mundo de enciclopedismos y mecanicismos y burocratismos, como dice Paula, escolares. Eso es otro lugar, eso es otro escenario. Yo considero que esto es un asunto de proyecto de vida.
Y digo esto precisamente, la pregunta me recordó precisamente ayer, alguien me decía que yo para qué estaba haciendo un doctorado, que para qué invertía plata haciendo un doctorado. Y, y entonces me cuestionó mucho esa pregunta, ¿cierto? ¿Usted qué consigue con hacer un doctorado? Eh, y pienso entonces en esa pregunta que ustedes plantean, eh, es que esto es de ganas, de creación, de motivación y de la sensibilidad que uno le pone a querer hacer algo que le apasiona en su vida, ¿cierto? Como el hecho de Juan David, como el hecho de hacer esas búsquedas, de preguntarse por cosas, el hecho de leer, de mirar otros horizontes, nuevas miradas. Entonces es un asunto, pienso, y vuelvo y lo reitero, es desde mi proyecto de vida. A mí me apasiona hacer esto y por eso tengo creatividad y por eso me motivo, ¿cierto? Y en esa medida, entonces, el encuentro con el otro, el encuentro con ese estudiante, se da en esa misma dirección. Yo lo motivo, lo sensibilizo precisamente para que haga ese camino, ¿cierto? Yo no pretendo y no pretendemos un investigador científico, pero sí ese maestro eh, busca que esa persona que tiene allí, eh, lo digo así, pues uno no quiere que sean como uno, pero uno sí les da como el norte, bueno, este camino te puede llevar a grandes cosas profesionales, ¿cierto? Y grandes cosas profesionales, pero también desde tu vida, desde tu ser. Gracias, Adri. Yo creo que no sé si tenés alguna inquietud, José, con lo que salió en esa pregunta. No sé si Juancho nos ha respondido, no recuerdo si él nos ha respondido a esta pregunta. Sí, sí, Juan, ya la... Ah, ¿la respondió ya? Sí, correcto. Ah, comenta. La pregunta que seguía nos quedó como muy hilvanada con esta que acabó de salir, porque lo que seguía como en las inquietudes nuestras era de qué manera se da ese apoyo y ese acompañamiento por parte de ustedes, senior, a los investigadores que están bajo su área de influencia, cómo es su relación con ellos, desde lo humano, cuando ven a un potencial investigador que ustedes dicen, no, este tipo tiene madera, ese acercamiento que se da ahí, ese clic, esa conversación de la cuarta dimensión que habla William, ¿cómo se da? Un poco vuelvo a insistir en eso del ser. Cuando William hablaba de eso de la empatía, eso es bien significativo. Lo que les narré ahora de los 5 estudiantes que en el INEN estaban haciendo, 3 de ellos un trabajo similar a competencias docentes. Recordé que en el año anterior del énfasis y a la investigación llegó César Cardoso, no sé si lo recuerdan. Y César estuvo trabajando en su tema de trabajo final de práctica sobre qué pensaban los estudiantes de la evaluación que los profesores les hacían. Y eso me motivó a mí también a invitarlo a él a la investigación. Él estuvo en unas sesiones y aún no encuentro respuesta de qué fue lo que no lo motivó, qué fue lo que no lo enganchó, porque igualmente él había sido uno de los reacios, entre comillas, para participar de los semilleros de investigación. Los conoció de la dinámica, discutió con compañeros del pregrado de las bondades o no bondades de estar en el semillero, pero solo encontró, lo decía el énfasis, como ese valor de la investigación en la formación del pregrado. Entonces, él se encontró ahí en ello y eso también me motivó a mí a invitarlo a participar en esta investigación. Ese motivo y el motivo del tema. Entonces, eran dos situaciones o son dos situaciones que pueden ser ejemplo de eso que les planteo.
es el ser que tiene una voluntad de querer ser, de querer meterse en los proyectos de investigación. Si bien nosotros tenemos motivaciones, pero hay eso, hay eh, un sexto, séptimo, octavo, noveno sentido que, que, que arma esas empatías y esas relaciones para ir provocando. Y de acuerdo a cómo se presenten, vamos aportando lecturas, vamos aportando conversaciones, esas conversaciones colectivas de la oficina 111 o de la cafetería tomándonos el café han sido bien significativas para ir enrolando, para ir encaminando y ratificando ese querer ser parte del proyecto. Estoy recordando en este momento a Edwin, la forma como Edwin se asumió en el proyecto de investigación y que ya luego los compromisos laborales y la sobrevivencia lo aleja un poco del proyecto, pero son ejemplos para ratificarnos esto. Y vuelvo y me remito a Estefanía. Estefanía es otro ejemplo palpable de cómo su decisión, su ser, acompañado de tantas provocaciones que ha tenido de todos nosotros, la tienen en el sitio que la tienen. Yo hace 15 años siempre estoy acompañado de 3, 4, 5, 6 estudiantes, siempre. Sandra, María Isabel, Daniel, Apenas Estefanía, hace 15 años. Laura, Paola, Daniel Incapié, etcétera. Pero nunca he puesto un aviso en una pared. Inscripciones para el semillero, nunca. Porque yo no creo en esa estrategia. Cuando estamos hablando de formar investigadores, ellos llegan de otra manera, llegan empujados, jalados por otros, porque escucharon, porque se interesaron. Ahora tengo el caso de Laura y Paola. En el sexto semestre, o sea, hace 2 años, estuvieron conmigo en Cinifaná y estaban en la clase de práctica. Ellos fueron conmigo a buscarme para que les asesorara la práctica. Yo iba a ellos a asesorarles la práctica, pero iba con la mente de pueden investigar, pueden interesarse por la investigación. Y esa relación se extendió hasta hoy. Y la relación es muy especial. Voy a poner el ejemplo. Ellos iniciaron la práctica de énfasis y entre que hacíamos la práctica, hacíamos el semillero, entre que hacíamos la práctica en Ituango, hacíamos el trabajo de investigación. Entonces, ellas, ¿cómo será este asunto interesante? Que cuando inició hace un año la práctica de énfasis, cuando inicié esa práctica de énfasis, ellas iniciaron en enero, terminaron terminaron el primer semestre, iniciaron el segundo, terminaron ¿cuánto hace que fue Expomotricidad? Hace un mes. Y ayer me estaban escribiendo que cuando tenemos asesoría. No ha cesado la asesoría y hace un mes terminaron las clases. ¿Por qué no ha terminado la asesoría? ¿Por qué siguen entre la práctica y semillero? Porque el proyecto sigue, porque sigue esa relación, porque esa relación no tiene la periodización que tiene la educación formal. Entonces yo creo que aquí lo interesante es cómo se logra construir una relación que efectivamente se convierta en investigación. Y esa relación de formar un investigador no es la misma relación de formar un profesional con título, ¿sí? Que se gradúa y tales. Yo creo que esto habría que explorar eso del semillero y el formar investigador como una relación de una dimensión distinta a la de la escolarización.
Yo aquí tercio un poquitico con la concepción del semillero. Nos tendríamos que preguntar es qué significa para la escuela, en el caso nuestro, la universidad, el semillero. Y si para nosotros significa lo mismo que significa para la universidad, siendo nosotros universitarios. Y ahí hay unas diferencias bien importantes de eso que plantea William. Tal vez el PES es el único de los 5 o 6 semilleros que no pone carteles para captar a los estudiantes que vayan allí. Son las provocaciones de los profesores en la clase, en un encuentro, porque alguno de los estudiantes de uno de los cursos nuestros le dijo a otro, ahí hay un semillero, por ahí hay una gente, se escuchan, van a una reunión y se provocan. Eh, en varios momentos, otros colegas han preguntado, ¿y ustedes por qué no han amarrado a fulano, a fulana, a sutanito, a sutanita? ¿Ustedes por qué los dejaron ir para los otros semilleros? No es que nosotros no nos planteamos que, que ellos de conversaciones, de búsquedas, son los que los van atrapando y es la decisión de ellos estar o no estar. Entendido, Juan. Paula. No, creo que voy en la línea de William, ahí siento que lo que hay que es abrir los brazos ante los estudiantes cuando muestran motivación, mostrarles el panorama, las estrategias, las formas, el acompañamiento al máximo, eh, sentirse que somos pares en construcción y, digamos, caminar un poco más de la mano ante esa propuesta. Esa es como la idea. De todas maneras, sigo insistiendo en que no son muchos los estudiantes que alcanzan a dedicar el tiempo. Muchos hablan de si quiero, tengo la motivación, pero cuando vamos a ver lo real y quienes alcanzan a hacerlo en concreto, siguen siendo pocos. Y estos pocos, pues normalmente son chicos especiales porque logran salir de sus dinámicas, de sus ocupaciones, de sus carreras para dedicar un tiempo extra a una actividad que de pronto académicamente todavía no está bien reconocida y que les implica un esfuerzo extra. Y bueno, yo pensaría que también son chicos esas, son especiales porque la mayoría de estos también tienen una visión muy amplia de lo que les espera en el mundo laboral. Eso creo yo que es una de las motivaciones grandes de quienes logran hacer investigación. Yo agregaría, Paula, son chicos especiales, chicas especiales, son instituciones especiales y son maestros y maestras especiales. Yo creo que la formación del investigador encuentra obstáculos y cuando la institución se hace más presente en su jerarquía, en su burocratismo, cuando el profesor, el señor o la señora se hace más presente, cuando el estudiante tipo se hace más presente, pero cuando se empiezan a aflojar esas fronteras de estudiante y el estudiante pasa a ser también entra a ser otra cosa en el diálogo pedagógico, en el diálogo investigativo, cuando el profe se desviste de esa autoridad que da que se le da al en la institución, cuando la institución empieza también a soltar sus fronteras, sus muros y hacerse porosa, en esa medida el proceso de formación del investigador Nobel se hace posible, ¿no? Agregaría ese elemento. Chicos especiales, profesores especiales, instituciones especiales. Por eso el semillero no debe tener créditos, ni nota, ni debe ser considerado una materia. Hay un decreto en la de Antioquia, una resolución o no sé qué, que dice que vamos a reconocer todo esto al estudiante que vaya a un evento académico, al que vaya a los semilleros, eso es institucionalizar, adaptar, integrar, adormecer
sumir al estudiante en un rol de escolar. Y el rol de escolar está suficientemente entendido hoy desde muchas ópticas. Estoy recordando a Carlos Calvo, a Illich, a Vasconi, a mucha gente que llevan rato dándole a esto de que ese proceso de escolarización lo que hace es sacar este profesional tipo que tenemos. El investigador en formación es una ventana hacia una educación otra. Cuando uno empieza a ver las bondades del semillero, tal vez empieza a vislumbrar las bondades que debería tener una escuela otra. Por eso la escuela como lugar de investigación, el acto de formar profesores a través de la investigación, el profesor como un investigador, etcétera, todo esto es referente, empiezan a demostrar que en el semillero de investigación, en el acto de formar investigadores, se dibuja una educación otra. Ok. Ahorita coincidieron ustedes con el argumento de que el investigador Nobel estaba en toda la cadena del proceso, pero generalmente en algunas investigaciones, las investigaciones que son apoyadas por instituciones o que nos ganamos una convocatoria, hay un requisito, hay unos tiempos, hay unos cronogramas, hay unos entregables. La pregunta que viene ahí es, ¿cómo generan ustedes un balance? ¿Cómo generan ustedes un balance entre las exigencias institucionales, las exigencias de los resultados de un proceso de investigación con la preparación de los investigadores nobles que están bajo? O sea, ¿hasta dónde sueltan ustedes, como lo que decimos nosotros normalmente, la pita con esos investigadores, pese a que tienen unos compromisos institucionales de cronograma, de entregables? Eso genera conflicto. ¿Qué tipo de conflictos les ha generado ese tema? Considero que ese tipo de compromisos, como lo decía tal vez en la primera pregunta, se generan en doble vía, de acuerdo a esas ganas que va mostrando el estudiante investigador, el Nobel investigador, y de acuerdo a esos compromisos que va adquiriendo, se le sueltan más tareas. Pero hace parte del proceso de acompañamiento que hay. El ejercicio, por ejemplo, en esta investigación de que en cada uno de los artículos que se iban a escribir estuviera un estudiante, hace parte de esa estrategia de aprendizaje en el escribir, en la búsqueda, en el consultar y en el aportar. Es preguntarles, bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Y ustedes cómo escriben? ¿Y ustedes cómo balbucean? Propongan, digan. Ese preguntarles, indagarles constantemente en las reuniones y en los momentos de la búsqueda. Ese estar con ellos en el momento de la observación. ¿Qué se observa? ¿Cómo se pregunta? A ellos preguntaban en las observaciones de los trabajos de campo N situaciones y se respondía o se armaba un grupo de conversación y de discusión al interior del trabajo de campo. Nos juntábamos 3, 4, 5 y otros 2 o 3 en la otra tarea. Y eso a ellos los iba alimentando de ese compromiso que tenían. Juan, pero en algún momento tuviste confrontación con situaciones del cronograma o situaciones de lo institucional dentro de ese proyecto, donde vos decías, bueno, ese trabajo se lo tengo que entregar a Juan,
pero no, yo sé que con Juan tengo que ir más despacio. No, venga, mejor lo hago yo porque tengo que entregar eso mañana. Situaciones como de ese estilo, digo yo, ¿se tuvieron que sortear algún tipo de situación de ese estilo donde se sacrifica al Nobel? Sí, un poco ahondando en lo que tú decías, José Roberto, la idea es un poco saber si en ocasiones la exigencia de la participación en proyectos de investigación, por ejemplo, que tiene una serie de condicionantes y, como decía mi colega, unos entregables, de alguna forma rompe con ese, o rompe, o de alguna forma roza con ese interés verdaderamente formativo que tenemos para con los estudiantes o con los investigadores nobles que tenemos bajo nuestra mano, ¿no? Y si de alguna manera o en determinadas ocasiones hemos visto que ese roce ha sido difícil y hemos tenido que sucumbir a esas exigencias, diría yo, de rendimiento, ¿no? Que todos los proyectos de investigación al final, como bien decía Paula al comienzo, pues al comienzo de la conversación pues nos pilla, ¿no? En ese sentido. Ella comentaba al comienzo de la conversación que, bueno, pues ya solamente el hecho de poder participar en un proyecto de investigación ya supone el hecho de buscar un estudiante. Si no tienes al estudiante, difícilmente vas a poder desarrollar ese proceso de investigación. Este tipo de cuestiones en donde hay requisitos administrativos, donde hay presentación de resultados, divulgaciones, exigencias y niveles, de qué forma eso se puede administrar o si entra en conflicto con ese espíritu verdaderamente formativo que nosotros tenemos para, quizá en la medida de las dificultades de esos estudiantes, pues enseñarles a investigar, ¿no? Independientemente de, pues, de esas exigencias. ¿En qué medida esos roces se han producido o esos conflictos? No sé si, José Roberto, he ido bien encaminado a lo que querías comentar. Ahí vuelvo a poner en consideración esa insistencia sobre el ser que se asume en un compromiso y en la estrategia que hemos impulsado en el grupo de investigación. Cuando todos nos asumimos en los compromisos, en las responsabilidades, y si alguien por algún motivo no las cumple, los otros que estamos ahí las cumplimos. O si yo soy el que no la cumplo, pues los otros la cumplen. Pero no recuerdo que hayamos entrado en particular en un conflicto y hayamos discutido y lo hayamos puesto en cintura al otro coinvestigador o a los investigadores nobles. Y tenemos por principio, sabemos que el compromiso lo cumplimos el investigador principal y los coinvestigadores, los profesores, y que ante algún incumplimiento del Nobel investigador, del aprendiz, nos toca asumirlo. Pero no recuerdo así pues el conflicto y la discusión. Se asume la tarea. Yo sí tengo un caso de que pone a pensar, ¿no? Esta semana teníamos que entregar un artículo a una revista y del equipo de investigación. Pero el criterio que digo es la diversidad. Es que todos son totalmente distintos, son distintos, tienen expectativas, intereses, proyecciones, horizontes diferentes. A los dos estudiantes yo no les podía pedir lo mismo. Mientras mientras uno de ellos estaba en una situación, con la otra yo estaba a las 10 de la noche intentando cerrar unos asuntos del artículo. Y me preguntaba mientras le veía trabajar, decía, son las 10 de la noche, ¿qué hace esta persona aquí? Trabajando, pensando, exigiéndose, ¿estará contenta, estará satisfecha, querrá echar para adelante o estará cuestionando? ¿Qué hace este profe aquí exigiéndome a estas horas de la noche esta carga, este trabajo? Entonces, yo creo que ahí son 6, 7 estudiantes, cada una distinto. A uno les encanta el asunto administrativo, hay uno que mm,
encuentra las reuniones, hay reunión de RedSyn, hay que inscribirnos en esto, hay que darle a esto, pero hay otro que le gusta leer, leer y entregar y dar cosas desde la lectura y búsqueda, y hay otro que le gusta escribir y tiene talento para eso y lo ha ido desarrollando. Entonces, esto depende de, yo digo, de un criterio en el trabajo formador, en el trabajo formativo, y es entender que todos dan distinto y que la formación tiene momentos de goce, pero momentos difíciles. Hay momentos de trabajo arduo, 10 de la noche, 11 de la noche. Mañana tienes que entregar, tenemos que entregar esto. Pero eso no se le puede pedir a todo el mundo. Yo se lo podía pedir a esa estudiante a las 10 de la noche, venga, tenemos que cerrar esto, hay que hacer esto, pero sabía que a otros no se le podía pedir eso. ¿No es cierto? O sea, el estudiante va soltando. El acto de investigar, el acto de trabajar, el acto de proyectarse tiene costos en la fatiga, en el trabajo, en el trasnocho, pero eso no es para todo el mundo y no todos tienen la misma posibilidad, capacidad y proyección. Yo creo que ahí es ir entendiendo que cada quien, en la medida en que se va formando y se va desarrollando y se va proyectando, va dando. Tenemos una estudiante en el semillero, ustedes saben de quién hablo, que es incansable, ¿no es cierto? Lleva 3 programas de radio en menos de 6 meses, lleva 2 artículos, lleva 3 ponencias, lleva, etcétera, etcétera. ¿Por qué llegó ahí? Por ella, por lo que ella proyecta, por lo que ella está, por su horizonte, porque la formación tiene horizonte y esto se va dando, pero esto no, esto es distinto en todos y vale el trabajo que cada quien va aportando, porque además cada uno de ellos en el equipo de investigación se va dando cuenta de manera, yo diría, un poco autoevaluativa, autoconfrontativa, se va dando cuenta de lo que está dando y de qué están dando los otros y las otras. Y eso es formativo, eso es evaluativo y formativo. Entonces yo creo que ese asunto de la diversidad y de entender esa diversidad y de trabajar con esa diversidad es muy importante en esta tarea formativa. Roces hay, angustia hay, seguramente hay momentos críticos en ellos. Y esto es un semillero, pero esto es esclavitud, esto es trabajo, estoy trabajando más que mi profesor. Mi profesor me pone a trabajar, ¿por qué? Esto lo debe hacer él, seguramente. Por las cabezas de unos y otros pasarán mil inquietudes sobre el asunto, porque el semillero es formación, y es formación no solamente de un investigador, es formación de un profesional, es formación de un trabajador, etc. Willy, ¿ya has tenido que colocar en la balanza alguna vez el cumplimiento de algún objetivo dentro del proyecto frente a la formación de esos noveles? No te entiendo. Tenés que entregar mañana eso. Sí. No tenés, y sabes que si lo haces con esos noveles, no vas a alcanzar. No, lo hago yo, pero si no entrego mañana el CODI, eso me sancionan con 20 millones de pesos. Cosas de ese estilo, como que la institucionalidad esté por encima de ese proceso de formación, que lo veo muy abierto pues en vos y es muy abierto, pero si en algún momento te has topado de frente con esas limitaciones que impone la institución. Claro que sí, pero, pero a ver, hay una cosa que generalmente ocurre en un investigador veterano, creo yo, o en un maestro veterano, o en un artesano, ¿no es cierto? Don Antonio en Caldas no recibe, no firma el contrato con la alcaldía de Caldas de hacer 500 trompos para el próximo encuentro de juegos de la calle, si no lo puede hacer, si no lo puede hacer. Y él no lo hace solo, él tiene ayudantes, él tiene chicos que aprenden con él, que lo ven haciendo los trompos, y él trabaja con ellos y avanza con ellos. Pero efectivamente él tiene que cumplir con el convenio de los 500 trompos. Si nosotros no cerramos este proyecto en el momento en que se acabe la prórroga,
pandémica. Yo no puedo hacer otro proyecto de investigación, ni tú tampoco, ni Paula, seguramente ni Adriana en su institución, ni Juan podrá hacer su proyecto de investigación después de su doctorado, etcétera. Esto tiene costos. Entonces es como un costo-beneficio, es como un valorar también hasta dónde podemos llegar. Nosotros hemos tenido dudas, por ejemplo, de asumir un proyecto de Colciencias, porque esto implica eso que estás diciendo, pero ya tomamos la decisión en el grupo. Vamos a hacer un proyecto para Colciencias. Creemos que hemos desarrollado capacidades entre nosotros, entre nuestros estudiantes. Tenemos ya perspectiva de formación en esos estudiantes de formar doctores, formar magíster, y necesitamos un proyecto Colciencias. Y vamos a firmar un contrato no por 10 trompos CODI, sino por 500 trompos en ciencias. Entonces yo creo que eso sí, el investigador veterano valora eso y valora hasta dónde, ¿no? Y valora hasta dónde se cumplen esos imperativos institucionales, sin afectar ese acto formativo, sin afectar eso otro, porque de alguna manera somos profesores, somos pagados, tenemos salario, nos pagan para enseñar, para investigar, pero fuera de ese formalismo, de ese mecanicismo, de esa formalidad de la escuela, del trabajo, de la profesionalidad, hay otras dimensiones de ese asunto donde el maestro, el grupo de investigación, la universidad se convierte en otra cosa. Entonces no es solamente cumplir con los 500 trompos, es aprovechar el contrato, es dimensionarlo, pero en función de desarrollos del grupo, de desarrollos de esa formación de investigadores jóvenes, de maestros Nobel también, porque uno le apuesta a formar el investigador Nobel, pero en nuestro caso le estamos apostando a formar un maestro Nobel. Hoy Daniel y María Isabel son profesores, Sandra es profesora, Natalia es profesora, eh, seguramente Paola y Laura son profesores, porque en la universidad está muy articulado por ahora esa formación de investigadores jóvenes y profesores nobles. Está muy articulado y yo creo que lo hemos hecho y lo estamos haciendo. Y por eso no ponemos aviso en las paredes, se abren inscripciones para semillero. Esta es una cosa muy distinta, no es tan masiva, no es tan espectáculo, aunque hay espectáculo, ¿no? La universidad dice, hay tantos investigadores jóvenes, hay tantos semilleros en la universidad, los rankings, sí, hay cifras, hay esos imperativos institucionales, pero atrás de eso hay profesores, hay semilleros, hay grupos, hay facultades, hay haciéndole el quite también haciéndole el quite a ese imperativo institucional y tratando de avanzar otras cosas. No solamente somos trabajadores de esto. Ok, amigos, yo creo que ya para cerrar viene como la última inquietud que teníamos y era sobre la institucionalidad. ¿Ustedes consideran que los aportes institucionales, en este caso pues desde la Universidad de Antioquia, son significativos para la formación de esos investigadores nobles? O sea, ¿qué tanto de lo que hacemos hoy se lo debemos a la institución, universidad, que genera como esas condiciones especiales para que esos jóvenes desarrollen su proceso formativo? Hombre, sí, yo diría que podría atreverme a decir, y me atrevo a decirlo, que mucho o que todo, porque el plan de trabajo, que es parte de la vida laboral nuestra, está puesta en esa escena, que hay unos insumos eh, que coloca la universidad, que los investigadores nobles son estudiantes universitarios, que no pertenecen a la universidad, pero en esencia están en nombre de la universidad. Yo creo que la universidad, en toda la infraestructura que ha puesto desde hace unos 25 años a todo este proyecto de ser una
universidad investigadora, de formar en investigación, y que cada uno hemos cogido caminos distintos, pero me parece que sí hay una fuerza importante, y también el asignar algunos recursos frescos, no en este proyecto exactamente, pero en otros, y la compra de insumos, sí hubo proyecto fresco, porque hubo compra de insumos, y cosas por el estilo. Pudimos pagar un investigador de maestría o un estudiante de maestría, que igualmente con alguna experiencia investigadora era un investigador Nobel avanzado, pero igual el recurso lo pone la universidad, eso es bien significativo. Dos. Lo dice Adriana y Paula. Se tuvieron que ir para clase. Sí. No, yo creo que lo institucional, hay gente, hay nombres en lo que respecta a la Universidad de Antioquia, en el desarrollo de los semilleros, Jorge Osa, Carmen Gutiérrez. Hay nombres que hace unos 20, 25 años iniciaron el proceso de desarrollo e impulso de los semilleros de investigación. Yo creo que esa gente no la hemos valorado lo suficiente. Hay un muchacho que fue semillarista de la Facultad de Educación hace 20 años. ¿Recordás el nombre, Juan? Que hoy es profesor en la Facultad de Educación. Ese muchacho hizo mucho por lo que quiere la universidad. Yo creo que la universidad sí creó condiciones, pero esas condiciones están dadas también porque atrás de ellas hay profesor y profesor. Por eso recuerdo esos nombres. La universidad tenía una política. Sí, se está yendo la señal, amigo. La universidad tuvo una política. Ok. ¿Me escuchas ahí? Sí, señor. Tuvo una política. Aguad, no sé antes de Aguad, Juan, quien impulsó mucho el asunto de ciencia, tecnología, investigación. Se impulsaba de otra forma, Willy, pero la ley 30 fue la que impulsó y dimensionó y le dio directrices para que se impulsara más la universidad investigadora. Eso puede venir de ahí, pero detrás de eso hay gente. Por ejemplo, si ustedes leen el libro de Semillero de Jorge Rosa, sobre la universidad, un librito que publicó, creo, la Asociación de Profesores sobre universidad. Él estudia en una universidad norteamericana, no recuerdo la universidad, Ohio tal vez, o no sé cuál de ellas. O Wisconsin. Wisconsin. Y de allí trajo unas ideas clave para impulsar una universidad investigadora, los grupos de investigación, la importancia. Esto tiene profesor. Eso no es simplemente una norma que saca la vicerrectora. No. Hay profesores y profesoras que van por el mundo, que vienen, que traen ideas, que tienen iniciativas. Yo creo que la institución tiene mucho que ver, la institución universidad, pero tiene que ver mucho, y yo rescato mucho, por eso recuerdo esos nombres que me vienen a la cabeza. Estaba recordando a Yara. Yara, no la recuerdo. No, al estudiante de educación, no es Yara, no es, ¿cómo se llama? Sí, es un Yarse. apellido, sí. Alexander, no, es un... Alexander, no es otro, Alexander. No es Alexander Yarza, hay otro. Pero bueno, esto es por decir que la universidad ha creado condiciones. Yo creo que pocas dependencias en el campo nuestro tienen recursos para impulsar la investigación dentro del programa. O sea, en el instituto hay unos recursos en el plan de acción para impulsar los jóvenes investigadores. Los investigadores no, hay unos pesos para eso. Y unos pesos que cuestan porque no son pesos que entrega la universidad, sino son pesos que ganan los profesores y los estudiantes en lo que se llama autofinanciación de la universidad. En proyectos, esas pláticas entran y con eso se hacen cosas. Entonces, mira que hay que mirar la institucionalidad, sus políticas, sus recursos, pero también mirar los esfuerzos que hacen los profes, los estudiantes,
por desarrollar esto. La universidad ha creado condiciones, de hecho la de Antioquia es una de las universidades con mayor proyección investigativa en el país, pero yo creo que se debería mirar el papel que ha jugado ahí el estudiante, el profesor, para que esas iniciativas y esas políticas sean realidad, sean realidad. En esa dinámica de que la universidad impulsa con su infraestructura y con sus recursos económicos a los jóvenes investigadores, es también ese criterio de las pasantías, que el grupo de investigación impulsa que un estudiante vaya a un encuentro internacional y exponga la investigación, cosas de ese estilo y que se están dando. No recuerdo a Chile el año pasado, antepasado, quién fue de los estudiantes y expuso parte del proyecto. Paola. Ok, claro. Bueno, entonces ahí se evidencia ese esfuerzo que la universidad Ronald, hace. Paola, Ronald, ¿quién más fue? Fue David Cabezas. David también, No. sí. Fue Carol. Carol no. Carol, sí. Sí fue Carol. Sí, Carol fue también. Sí, fueron más estudiantes que profesores. Ajá. Sí, y todos esos procesos. O sea, la universidad ha invertido significativamente. Y de hecho, José Roberto, el tiempo laboral de los profesores. Esa es una inversión importante porque pueden ser 4, 8 o 12 horas o 10 horas del plan de trabajo, que son 40 horas a la semana, hasta 10 horas u 8 horas por profesor. Entonces es significativo el apoyo y además también el recurso fresco. Bueno, amigos, nosotros ya no tenemos nada más que preguntar. ¿Nos queda alguna pregunta más? Pero creo que no. Estábamos comprobando un poco el tiempo que llevamos de grabación, que son casi 2 horas, y esto para nosotros va a ser muy complicado transcribirlo. Entonces aquí ponemos, si les parece, un poco el punto y final a esta conversa. Dígame, amigo. Pero no, pero es menos. Acuérdate de que los 20 primeros minutos fueron recreo. Les doy ese consuelo. Ay. ¿Se te ha olvidado lo que tuviste que transcribir? ¿O qué? No, eso no se olvida. José, mandémosle 1 hora y media para que nos ayude a transcribir. ¿Qué más chévere? ¿Qué más chévere? Amigo, ¿qué tal? La experiencia la tengo desde hace 28 años. Ay. En un evento latinoamericano de educación física me tocó transcribir una charla de Antanas Mockus que dio en Bogotá y otra del amigo de praxeología motriz. Esa de Mockus fue cortica. De Parlevas. De Parlevas, sí, cortica la transcripción, no más que fueron 25 páginas. Juan, pero lo que me preocupa es que fue hace mucho tiempo, entonces debes actualizar nuevamente esas noticias. Sí, estás desentrenado. José Luis, no te he saludado. ¿Qué tal estás, amigo? No te veo la Bien, cara. amigo. No tan bien como vos, pero... Bueno, no ¿Oíste, es verdad. William? No es verdad eso, ¿eh? Estaba conversando con Paola. Paola trajo los fondos de pantalla, entonces nos estaba contando pues, cómo los ponía y todo eso. Puse este fondo de pantalla que es como marino y ella puso unas hojas. Cuando va saliendo vos con ese balcón viejo mirando para el infinito y nos mataste a los dos. Pero primero puso la frente. Yo no sé por qué no me puso hoy el sombrerito. No, la nariz. Porque estábamos en familia. Sí, es verdad. Bueno, amigos. Bueno, ha sido un gusto. José, muchas gracias. Gracias, William, Juan David, hombre mío. No, muy bacano, muy interesante lo que está trabajando. Muy bacano. Qué bueno, es una reflexión sobre ese proceso, cómo se dio el proyecto. Muy bacano. Me alegro les guste. Tenemos ya bastantes datos de los estudiantes, pero ¿sí? hemos determinado no adelantar nada, por lo menos en este momento, para no condicionaros la
para no Claro. condicionaros las respuestas, pero sí hemos hecho un pequeño análisis y bueno, tenemos que proceder metodológicamente un poco más a fondo, pero tenemos información ya, bueno, Excelente. información chula, significativa, ¿eh? Hombre, felicitaciones. Bueno, Bueno, ya hablaremos en adelante, cuando terminemos los procesos estos en los que estamos metidos, volveremos a conversar. Y Por a ahí están con- bien todos, ¿estáis bien? sí, hermano, afortunadamente estamos bien. Perfecto, me Porque, alegro. ¿Cómo está el COVID por allá? no fuerte, demasiado fuerte, Sí. muy William, fuerte. ¿has conversado de pronto con Navis o su familia? Yo no he vuelto a saber, ¿has sabido algo? No, yo le escribí también por el interno, me dijo que estaba bien, que muchas gracias, pero esas preguntas son como muy complicadas, ¿sí, hermano? Porque la mamá está en cuidados intensivos, entonces no sabe uno Uf, cómo terminó eso, pues. Sí, uno, ya. uno lo que se va dando cuenta, me ha pasado, es que hay demasiada gente cerca, pero como tú, no te das cuenta. Pero yo me he ido dando cuenta que en el grupo, ya van por lo menos 10. Uf. Óigame, ¿saben de lo que estoy hablando? 10 casos. O sea, de gente del grupo y su familia, pues, ¿no? Y su papá, su mamá. Entonces, si de 24 que somos, eh, o sea, imaginen cómo está esto. Yo creo que lo que no tenemos es cifras reales de la envergadura de lo que está haciendo el bicho. lo que pasa es que a los medios y a algunos medidores no les interesa el dato. Dan Claro. unos datos que les interesa a esa parte médica de salud pública y a esas estadísticas, pero la realidad debe ser más avasallante. No, y si no haces las pruebas que son, los números tampoco te van a dar lo que son. Correcto, eso es. Y no hay capacidad de hacer las pruebas porque no hay la inversión suficiente. Correcto. ¿Oíste? Hubo un bonche hoy en Nueva York por el cierre de escuelas. Hay bonche en Europa, en España, José Luis por el regreso a las aulas. Hay bonche en Colombia. Los maestros, el sindicato se ha enfrentado a... ¿Saben que hoy hay paro? ¿Saben que hoy hay movilización en Colombia? Por todo Desde las lado. 2 de la tarde, ¿cierto? Sí. Hubo, Los maestros aquí hubo, los van a obligar. hubo paro de 8 a 10. Los maestros van a volver a las clases. ¿Cómo va a ser esa alternancia? ¿Cómo va a ser todo eso? Bueno, aquí lo que sí que se ha comprobado es que se infectan, ¿eh? En clase se infectan. En el aula de En España hay primaria, ya en las escuelas públicas. sí, nosotros llevamos desde septiembre en clase. En clase. Y los grupos, determinadas edades de los grupos de educación primaria van a clase sin mascarilla. A partir de los, no recuerdo bien si era a partir de los 8 años o los 9 años, creo que ya tienen que ir obligatoriamente con mascarilla. Pero hoy hablaba con una profesora esta mañana y me decía que ellos, los chavales no pueden hacer nada. Nosotros, yo particularmente, que ahora estoy como más sensibilizado con ese potencial educativo de lo corporal, ¿no? Que es una asignatura que estoy impartiendo en la Facultad de Educación, pues ellos me decían esta mañana, o esta profesora me decía esta mañana, que ellos no hacen nada, no les permiten hacer nada a los chavales. Recreo no tienen, simplemente pasean en el patio como si fueran presos, no pueden ni tocarse, ni interactuar, ni rozarse. Y luego en educación física, pues el poquito tiempo que tienen, pues es pues exactamente sin materiales, haciendo actividades un poco, sí, como digo, sin tocarse, sin rozarse, para evitar los riesgos. Y luego no tienen actividades extraescolares. La práctica deportiva aquí está suspendida desde marzo. O sea, ellos no pueden hacer actividad física de ningún tipo. Entonces están de la escuela a la casa y de la casa a la escuela. Esa es la vida que llevan. Y aún así se siguen cerrando aulas porque se infectan. En la medida que hay un positivo, el resto se van a autoconfinamiento, se van para casa. Entonces es un problema, porque es cierto que las escuelas están abiertas, el servicio se presta, pero realmente hay un problema grave de infecciones. O sea, estamos constantemente cerrando aulas por infección, ¿no? Y ahora los hospitales, pues tenemos un gran problema, porque aquí en Castilla y León, que somos de las comunidades autónomas peores en esta situación,
pues ahora mismo tenemos hospitales que están dando la voz de alarma porque ya no tienen camas. Entonces, si alguien enferma, tiene un problema ahora, porque seguramente no tenga cama, o seguramente lo lleven a otra comunidad autónoma, o aquí se ha hecho también el sistema de los hoteles medicalizados, como una especie de última baliza, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos realmente viviendo la segunda ola y ahora a finales de noviembre decían que nos viene lo peor, ¿no? Entonces, bueno, así estamos en Grave, en grave. esta zona. Que Sí, lo mal, primero mal. es salir de esto, pero apenas salgamos de esto, va a ser como arreglarnos cada uno con todo lo que esta vaina ha producido, hermano. O sea, ya ese tema del abrazo, el tema de la salida, Sí, eso sí. lo raya a uno, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, va a ser un problema y Va a ser un problema. está condicionando nuestras relaciones personales, yo creo. Nuestras... Vamos a Ustedes tener dos, más trabajo. ustedes Vamos a dos tener más continúan trabajo. con la grabación y van a tener más cosas que desgrabar. No, yo terminé de grabar hace rato. Eso está grabando ahí, pero esa parte no va a quedar transcrita, lo aseguro. Es verdad. Amigos, un placer saludarlos, ¿eh? Espero nos Un volvamos a ver abrazo. pronto. Chao, Abrazo chao. muy William, fuerte, ¿eh? Estés muy William, bien. Muy fuerte. Juancho, William, ánimo con la tesis. si escuchaste a José Luis el curso que está sirviendo, está muy Sí, integrado, potencial de lo ¿Cuál? corporal. está Potencial muy, educativo muy de lo corporal. integrado. Sí, sí, estoy encantado. Ah, ¿qué tal? En la Estoy Facultad de contento, estoy muy Educación. contento. Sí, sí, estoy contentísimo. Qué bueno, Sí, qué bueno. he revolucionado la materia y por primera vez en los últimos 25 años no he seguido a los clásicos. La conquista de América, la conquista de Europa por los americanos, hermano, por fin. Al final decidí no seguir a los clásicos por una cuestión de principios, por ir contracorriente. Mira, mira, ¿Qué os mira. parece? Yo creo que eso fue el Qué paso bien. por el paso por el proyecto también te hizo daño. También. También. Pero Porque, bueno, así también, así porque a también José no prendería. lo tocó. No. A José Roberto no lo Roberto, tocó el paso por el proyecto, sí. ¿No lo tocó? Como que no, hermano. Sí lo tocó, sí lo tocó. Vamos, Yo te, hombre. yo te veo distintico, amigo. ¿Vos crees que si no me hubiera tocado no estaría metido en esto? Mirad lo que estamos. y estuviera hablando de educación rural tanto como es lo que está hablando. Sí, señor. ¿Qué tal? Muchos abrazos, hermanos. Me voy a cenar, Un que no he cenado abrazo. todavía. Ok, Que estén bien. chao, Chao, chao. chao. Cuídense mucho, cuídense mucho. Juancho, ánimo con esa José tesis, que no te Roberto, queda nada. sí, correcto, ya estamos al tanto, al pendiente, como dicen los mexicanos. Pues dale duro, que es lo último ya. Claro. Abrazos, ¿eh? Chao. Suerte, Chao, amigo. chao, lo mismo, abrazos. José Roberto, seguimos en contacto, amigo. Sí, señor. Cuidaos. Chao. José, Chao. lograste hacer conexión con Ceiba, Juan, te soy sincero, Corporación Ceiba. no hice todavía conexión con Ceiba, pero queda en mi base de contactos para lo más cercano. Yo no sé por qué no lo había recordado cuando estábamos hablando el año pasado de educación rural. No sé si recuerdan ustedes dos, a Willy ya se salió también. No sé si recordás que cuando estabas haciendo tu trabajo de tesis lo pude haber nombrado. Parece que no fue insistente, que no fue incisivo o que no les llamó la atención, pero yo conocía de tiempo atrás esas prácticas de ellos y ellos están situados en el municipio de Santa Rosa de Osos. Es donde más tienen el proyecto de intervención. ¿Oíste, Juan? ¿Y cuál es la relación de ellos con el colombo francés? En alguna ocasión, o sea, el proyecto de maestros gestores de nuevos caminos, maestros y maestras gestores de nuevos caminos, es un encuentro que se viene haciendo desde el año 90-91. El segundo encuentro, casualmente, que yo asistí a él, por interés, aún no me había vinculado yo al Colegio Colombo Francés como papá,
sino por interés académico. De pronto algún amigo se hizo casualmente allá en la sede de Robledo, el segundo encuentro. Y a partir de ahí empecé a trabajar con ellos. Y por allá si mal no recuerdo, por allá en el 2000, se hizo un trabajo sobre escuela rural y se invitó a una ponencia o dos ponencias a esos colegas de la corporación Ceiba. Entonces, al año siguiente o 2 años después, empezaron a ser parte del grupo del grupo administrador de maestros y maestras gestores de nuevos caminos, que son la Corporación Región. No, ya Región no está, anteriormente era Región, la Corporación Penca de Sávila, la Corporación Colegio Colombo Francés. En aquel momento no estaba el Colegio Soleira, que hoy está, tampoco estaban ellos, estaba la Corporación Confiar, estaba eh, la Corporación La Ceiba,